Capítulo 47. Hermanas. No sabía cómo me metía en estas cosas sin buscarlas. Había bajado completamente la guardia y olvidé estar al pendiente de David, justamente lo que quería evitar. Ahora estaba en boca de todos. Varias fotografías de Angélica junto conmigo circulaban por internet, desde el momento en que salimos del hotel hasta el momento en que salí del cementerio. Todas y cada una fueron tomadas desde una distancia prudente, por supuesto, contando una historia fuera de contexto. No sabía cómo evitar aquello, pero tendría que acostumbrarme. Así era este juego. Las fotos, a simple vista, podían ser malinterpretadas. Después de todo, no abrazas a una amiga y le sujetas el rostro con cariño, casi como si quisieras besarla. Suspiro. Me dejé llevar por las emociones. No voy a negar que, en ese instante, tenía mucho dentro de mí, tantas sensaciones al punto de explotar que no sabía qué hacer. Y Angélica fue mi zona de confort, la persona que necesité abrazar en ese momento. Incluso fue la persona a la que me permití querer un poco más, simplemente por su amistad tan pura y verdadera. Pero ahora, las personas solo lograban ver una relación. Genial. Los titulares eran otro cuento y los comentarios, ni mencionarlos. La mayoría exigía la fotografía del beso, pues parecía como si eso hubiera pasado. Pero no pasó ni pasará. Sin embargo, tenía que mantenerme al margen, justo como me lo sugirió John en cuanto salieron las fotos. Las personas hablarían, y eso sería lo bueno. Comenzarían a mencionar mi hotel, y eso sería lo bueno. Hablarían de ambas boxeadoras, y sí, eso también sería lo bueno. Aún no entendía todo aquello, pero lo mejor sería seguir la corriente. Mi madre estaba llamando demasiadas veces. No deseaba contestar, pues sabía lo que significaba aquello. Prefería enfrentarla al llegar a Tailandia y escuchar sus tontos sermones. Pero, mientras estuviera en Londres, había tomado la decisión de no pensar en otra cosa más que en la inauguración de mi hotel, junto con el perdón de las hermanas Armstrong, por supuesto. Dos cosas que iba a encontrar de algún modo u otro, cueste lo que cueste. No podía evitar seguir mirando las fotografías. A solas en mi oficina, bajaba por la página web mientras leía los comentarios de las personas, muchas de ellas deseando que verdaderamente existiera una relación entre Angélica y yo. Sinceramente, me preguntaba qué papel jugaría Becky en todo esto. Me daba algo de curiosidad, aunque tenía entendido que ella se negó a participar. En el silencio de mi oficina, me dejé llevar por mis pensamientos, regresando al momento exacto en el que Becky habló conmigo en el cementerio. Suponía que ella estaba teniendo muchos sentimientos encontrados debido a las posibles palabras que escuchó, pero no podía evitar sonreír al pensar en que me estaba dando una oportunidad. Poco a poco estaba quitando una capa de su imagen de chica ruda. Me mantengo así por un largo rato, hasta que escucho que tocan la puerta. Al mirar la hora, compruebo que no podría ser Nam, pues el almuerzo aún no sería servido. Señora Sarocha. Katy, mi recepcionista, entra a través de la puerta con algo de timidez. Alguien desea hablar con usted. Nuevamente miro la hora. No tenía reuniones o encuentros el día de hoy. Al menos, esa fue la agenda que Nam me enseñó. ¿Quién es?, pregunto, cerrando la página web del computador. Es la señorita Armstrong. Aquello fue más sorpresivo. ¿Becky quería hablar conmigo? No pude evitar emocionarme. Esta era la primera vez que se acercaba a mí, al menos sin que yo la buscara. Dile que pase, digo con duda, acomodando mi cabello con la mano. Sin embargo, mi emoción desaparece en cuanto Charlotte entra a la oficina.
sonriéndome y cerrando la puerta con seguro. Se acomoda la chaqueta de cuero y se acerca hasta tomar asiento en la silla frente a mi escritorio. Al menos desde que nos encontramos, esta era la primera vez que la detallaba completamente. Su cabello estaba más oscuro de lo que recordaba, estaba un poco más delgada, pero imaginaba que era por sus entrenamientos junto con Becky. Al mirar su mano, noté que jugaba con su anillo de bodas. Se veía bastante bien, incluso no parecía tener mi edad. El tiempo le favoreció, se veía demasiado hermosa. ¿Te puedo ofrecer algo? Hablo con nervios, tragando saliva en cuanto niega. No lo voy a negar, estaba aterrada, no sabía por qué estaba aquí. ¿A qué se debe tu visita?, pregunto nuevamente, notando cómo comienza a mirar mi oficina. Solo quería hablar algo contigo. Habla seriamente, inclinándose hacia adelante. Sabes bien que Becky se negó a participar con David. Asiento sin dejar de mirarla. Y hoy tendrás la entrevista con ella. Vuelvo a mover la cabeza. No sé cuáles serán las preguntas de David. Siempre nos negamos a tachar el papel que nos da con las preguntas, porque siempre utiliza las que claramente están tachadas. Confirmo aquello. Es su modo de acorralar a la persona. Lo pude notar. Entrelazo mis dedos sobre el escritorio, sintiendo cómo las palmas de mis manos están sudadas. Clara evidencia de mis nervios. Becky sabe lo que tiene que hacer, nunca se deja intimidar. Sin embargo, no sé cómo seas tú. Ella entrecierra los ojos, acercando la silla mucho más. No sé qué preguntas tenga David, y no sé qué tengan que ver las fotos que él sacó de ti y de Angélica. Charlotte se coloca de pie caminando por la oficina. Pero no voy a permitir que te relacionen con ella. Se detiene en la biblioteca del lugar, observando una fotografía. Probablemente él hará preguntas sobre tu relación con Angélica, y en cuanto declares que es una amistad, preguntará sobre tu amistad con Becky. Creo que he dejado muy claro que puedo defenderme ante eso, le digo, tratando de sonar tranquila. Charlotte se gira, mirándome con una sonrisa. No quiero eso. Se acerca, sosteniendo entre sus manos la fotografía. No quiero ni siquiera que te relacionen con mi hermana. Trato de hablar, pero Charlotte eleva una mano, llegando hasta mí. Creo que recuerdo bien las palabras que te dije cuando nos vimos en aquella habitación de interrogatorios. Trago saliva al sentir sus piernas cerca de las mías. Recordaba bien ese momento, recordaba bien todas las emociones que sentía y, por supuesto, recordaba la mirada de odio que Charlotte me dio aquel día. El día en que sellé mi destino con las hermanas Armstrong. El día en que ellas decidieron sacarme de sus vidas. Charlotte, estoy tratando de hacer las cosas bien. Digo, sintiendo cómo mi corazón palpita rápido al notar que ella se inclina, posando sus manos en la silla, muy cerca de mí. Quiero disculparme contigo de igual forma. Arruiné la vida de ambas. Eso hiciste, afirma, y es por eso que no quiero que lo vuelvas a hacer. No sé qué clase de idea tengas en mente al acercarte a Becky, pero recuerda que ella no está sola. Esta vez no está sola. Su aliento choca contra mi rostro. No bajaré la guardia por ti, ya aprendí mi lección. No haré nada malo, te lo aseguro. Mantengo mis manos en mis piernas. Solo quiero pedirles perdón a ambas. ¿Eso hará algún cambio? Su pregunta me deja en silencio. ¿Eso me regresará a mi padre? ¿Eso devolverá la inocencia de mi Becky? ¿Eso regresará a mi vida? Trago saliva, sintiendo cómo mis ojos se llenan de lágrimas. Niego con la cabeza, bajando la mirada. Aquello no haría ningún cambio, por supuesto que no. No sería como mover una varita mágica y hacer que todo vuelva a como era antes.
pero dentro de mí sentía que con aquel perdón ambas podrían comenzar a buscar su paz y tranquilidad, y yo podría tener mi conciencia tranquila. Estoy felizmente casada. Ella continúa hablando. Y ahora tengo una vida tranquila. Sin embargo, aún despierto en las noches teniendo pesadillas. Aún sueño con ese momento hace 7 años. Aún sueño con las lágrimas de mi hermana. Aún sueño con mi estadía en la cárcel, viviendo las peores cosas. Charlotte sujeta mi rostro con su mano, haciendo que la mire. Aún sueño con mi hermana en el suelo junto al cadáver de mi padre. Mis lágrimas comienzan a salir, sintiéndome impotente por no poder hacer nada. Soy feliz, pero aún tengo pesadillas de todo, y tu sola presencia hace que las viva mucho más. Con su mano ejerce presión en mi rostro, acercándome mucho más a ella. Quiero que te alejes de Becky, mantén un margen de distancia. No quiero que hables con ella más allá del trabajo o sobre Bombón. No puedo volver a caer en esta imagen de buena que estás dando. Suelta mi rostro, haciendo que me levante de la silla. Me alejo de ella, pegando mi espalda a la pared junto a la ventana. Lo siento mucho. Lloro, pasando mis manos por mi rostro. De verdad lo siento. No espero que me perdonen, pero deseo que acepten que lo intenté. El miedo en mi cuerpo es grande. Me abrazo a mí misma, tratando de sentirme segura. Becky me dio una oportunidad. Charlotte me mira sin entender. Por favor, dame la oportunidad de intentarlo. Ella dice que tu padre no quería ver odio en sus corazones. No en el de ella. Charlotte aleja la silla, acercándose. Hace mucho le pedí a mi hermana que me diera su dolor. Le pedí que me entregara todos los malos pensamientos. Y eso es lo que tengo ahora. Me mira con seriedad. No voy a permitir que le arruines la vida, ni tú ni nadie. Trago saliva y asiento. Así que será mejor que pienses bien las respuestas que digas hoy. Charlotte sonríe. Te defiendes bien, eso es un hecho, pero hoy defiéndete mejor. David estará acechando hasta conseguir una foto de ti y de Becky, así que solo mantén los rumores con Angélica, no con ella. ¿Entendido? Asiento, sin decir nada. Charlotte se aleja de mí colocando la fotografía sobre el escritorio. En ella se ve a Bombón sentado en mis piernas, mirando a la cámara. Luego, camina hasta la puerta y la abre, pero se detiene, girando su rostro para mirarme. En ella siempre veo a mi padre. Su voz suena baja. Y es por eso que la protejo. Se gira completamente hacia mí. Tú no lo mataste, pero fue su bondad la que lo acabó. Fue su amor hacia nosotras y hacia ti lo que lo destruyó. Charlotte sujeta con fuerza el pomo de la puerta, haciendo que sus nudillos se tornen blancos. Creaste un caos en ella en cuanto apareciste. La miro sin entender. Seré la única que la mantenga con los pies sobre la tierra, incluso si eso significa ser una maldita contigo o con cualquier persona que quiera pisotearla. De nuevo se gira. Tú creas el caos y la calma en ella. Sale de la oficina dejando tras de sí un enorme silencio. Me deslizo por la pared hasta quedar en el suelo, tratando de calmar mi respiración y mi llanto, sintiendo un completo pánico en mi cuerpo. No podía hacer nada. Me merecía aquel trato. Merecía la desconfianza de Charlotte. Había arruinado todo en su vida, en la vida de Becky e incluso en la vida de Mark. Que ella ahora solo quisiera proteger a su hermana era algo que entendía. No quería cometer los mismos errores del pasado, pero dolía. Seguía doliendo, porque así como Charlotte podía sentirse de ese modo, probablemente Becky también lo hacía. Cuando sentía que reparaba algo entre nosotras, otra cosa se echaba a perder. Charlotte parecía odiarme más que nunca, y lo entendía.
Si ella deseaba que me alejara de Becky, creo que era lo menos que podía hacer. Incluso si eso significaba retroceder en mi corto avance con Becky. Limpio mi rostro y me levanto del suelo, tomando mi bolso de mano para salir del lugar. Trato de comunicarme con Jackson, pero este no contesta, así que no tengo más opción que conducir. Sé que ahora mismo estoy actuando precipitadamente, pero si así lo quiere Charlotte, así lo tendrá. Al subir al auto, lo pongo en marcha y salgo del estacionamiento con el corazón palpitando rápidamente. Aquel pequeño encuentro fue tan intenso como aterrador, pero no puedo pensar con claridad. El miedo ahora mismo es el que habla por mí. Avanzo por las calles de la ciudad, haciendo una pequeña nota mental de visitarla muy pronto. Hasta ahora no he disfrutado nada. Mi teléfono continúa sonando, pero lo único que veo es el nombre de mi madre. Decido bloquearla para evitar más inconvenientes entre mi vida y mi trabajo. Ya tenía suficiente. Cuando llego a mi destino, estaciono frente al gimnasio de Becky y entro rápidamente, caminando hasta el segundo piso. Hago todo casi en automático. Ella se encuentra en el ring de boxeo. Tengo un pequeño déjà vu al recordar a Angélica en mi gimnasio el día de ayer. La diferencia es que ahora Becky está practicando sola, subiendo y bajando con una larga cuerda atravesando el cuadrilátero. No sabía si lo que iba a hacer estaba bien, pero no tenía más alternativa. Al girar mi rostro, noto a Bombón jugando con Nessa, completamente ajeno a mi existencia. Sonrío. Ya está acostumbrado a ella, a todas ellas. Regreso mi mirada hasta donde está Becky, quien ahora bebe agua sin notar mi presencia. Sin poder evitarlo, observo su cuerpo. Sin duda alguna, el ejercicio la ha favorecido. No es como si antes no hubiera tenido buen físico, pero ahora tiene los músculos más definidos y su abdomen, siendo en el pasado una de mis partes favoritas en ella, está aún más marcado. Camino a pasos lentos, tratando de alejar esos pensamientos. Aclaro mi garganta al llegar a unos centímetros del sitio, haciendo que ella me vea. ¿Puedo hablar contigo? Becky asiente, pasa por las cuerdas y baja del cuadrilátero con la botella de agua en una mano y una toalla en la otra. Me indica con un gesto que la siga. ¿Puedo saber sobre qué quieres hablar? Estamos alejadas de los demás y una enorme ventana es nuestra única compañía, dejando ver el movimiento de la ciudad afuera. Suspiro. Solo trato de pensar en lo que diré, sintiendo una enorme presión en mi pecho. Veo que Bombón ya está más acostumbrado a ti. Señalo al perro, quien aún no nota mi presencia. Ella sonríe y asiente mientras lo mira. Y a tus amigas también. Sí, él se queda con ellas cuando estoy entrenando. Becky explica, dejando la botella en el suelo y apoyando su cuerpo en la pared, cruzando los brazos. Creo que ya es tiempo de que comience a quedarse contigo. Becky frunce el ceño, inclinando un poco su rostro. Él es tuyo. Tarde o temprano tendría que quedarse contigo más tiempo, así que prefiero que sea ahora. Muerdo mi labio, mirando por la ventana. De ese modo, ya no tendremos que vernos tan seguido. Casi susurro las palabras, sintiendo una fuerte presión en mi pecho. Y así no causaré más problemas. Siento su mirada en mí, pero me mantengo firme mirando por la ventana. No quiero causar caos en ti ni en tu hermana. Cruzo mi mirada con la suya. Eso es todo. Me giro para caminar, pero ella me sujeta del brazo. Espera. Me gira con firmeza. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pregunta aún con el ceño fruncido. Él es tuyo. Es lo único que digo.
y nuestros acercamientos tendrían que ser solo por trabajo. Bombón también es tuyo, lo cuidaste por muchos años. Ella me suelta y cruza los brazos. Arrebatártelo de ese modo sería cruel, no solo para ti, también para él. Becky explica con calma, pero su mirada se intensifica. Aquí hay algo más. Sus ojos se entrecierran mientras me observa. Charlotte. Menciono sin querer ocultar la verdad. Ella se acercó a mi oficina y me pidió que me alejara, de ambas. Así que eso voy a hacer. Paso una mano por mi cabello, notando cómo Becky se queda callada por un largo rato. Ella te protege de mí, y se protege a sí misma también. Si mi sola presencia genera problemas, trataré de mantenerme al margen. ¿Lo vas a hacer porque ella te lo pidió? Asiento, girando mi rostro de nuevo hacia la ventana. ¿Por qué? Si aún no logro tener el perdón de ustedes, hacer lo que me pidan ya sería una forma de demostrar lo arrepentida que estoy. Cuando regreso mi mirada a ella, encuentro sus ojos fijos en los míos. Sé que pedirles perdón no cambiará nada. Recuerdo las palabras de Charlotte. Sé que eso no hará que su padre regrese, no hará que tu vida cambie o la de ella, pero no sé de qué otro modo demostrar que estoy arrepentida. Bajo la mirada, sujetando con fuerza mi pequeño bolso, tratando de calmar la ansiedad en mi cuerpo. No. Sus palabras me desconciertan. La miro sin entender. Si ella te dice sí, yo te diré no. Si ella te dice arriba, yo te diré abajo. Inclino mi cabeza, aún sin comprender. Estás haciendo esto porque ella te lo pidió, pero yo te dije ayer que tenías una oportunidad de reparar esto. Baja los brazos y se acerca un poco. Por instinto, me alejo. Dices que harás lo que te pidamos solo para demostrar que estás arrepentida, así que yo te digo que no. Su tono es firme. No te alejarás y no permitiré que alejes el vínculo que tienes con Bombón. Me cruzo de brazos, suspirando y cerrando los ojos. Podría gritar de emoción de no ser porque la imagen de Charlotte sigue en mi cabeza, su voz amenazadora, su mirada fría y llena de odio. No quería meterme en problemas con ella, pero ahora Becky parecía ser otra persona. No me puedes poner a elegir, Rebeca. Me alejo, mirando por la ventana. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Son sus palabras, suspiro de nuevo. Ella me cuida, eso lo sé. Yo también la cuido a ella, y es por eso que no puedo dejar que sea el odio el que hable por ella. Susurra, tomando la misma postura que yo. Ambas ahora miramos por la ventana. Charlotte es una buena persona, pero ahora está muy alerta. Me disculpo por lo que sea que hizo estando contigo. La miro, manteniéndome en silencio. Ella solo está tratando de mantener las cosas en su lugar. No desea que todo se repita. No haré nada malo, no haré nada contra ustedes. Le aclaro, notando cómo cierra los ojos y suspira antes de mirarme. Lo sé, Efrín. Sus ojos parecen leer mi alma, casi me siento intimidada por su mirada. Al principio, tal vez creé un enorme muro entre nosotras. Fui cruel y no medí mis palabras, pero ahora pienso con la cabeza fría y sé que no soy así. Sé que Charlotte tampoco es así, pero ella tiene la guardia alta, al igual que yo. Sin embargo, ella no se permite pensar con la cabeza fría. Becky me explica. Papá siempre pensó que todos merecemos una segunda oportunidad. Nuestros ojos se mantienen fijos. Es por eso que te la di. Becky se mantiene serena. Charlotte cree que soy muy parecida a él y por eso ahora me cuida el doble. Sonrío de lado, moviendo la cabeza. Eso dijo. Noto la sonrisa de Becky. No quiero crear problemas y no quiero elegir entre lo que debo hacer y lo que no. Antes no te costaba tomar decisiones. Me sorprenden sus palabras.
Decías lo que pensabas. Si estaba bien, lo hacías. Si estaba mal, lo evitabas. No puedo evitar pensar en el comportamiento de Becky. Ahora mismo parece otra persona, tan diferente a la que vi en el restaurante, incluso tan diferente a la que me atacó en el lobby. Su mirada es distinta, su tono de voz es distinto, incluso su lenguaje corporal lo es. Tal vez el recuerdo de su padre, junto con mis palabras de ayer, la hicieron cambiar. Tal vez, de verdad, siente que todos merecemos una segunda oportunidad. Las personas cambian. Son mis palabras. Un ladrido me interrumpe. Me giro y veo a Bombón a mis pies. Me inclino para tomarlo en brazos. Lamentablemente, tuve que cambiar después de sufrir, así que ahora soy alguien diferente. Igual que yo, y aún así, recuerdo lo que aprendí en el pasado. Becky acaricia la cabeza de Bombón, quien se mantiene lamiendo mi barbilla. Hablaré con Charlotte. Voy a decir algo, pero ella eleva su mano. Charlotte no puede decidir por mí, así como yo no puedo decidir por ella, pero aún así debe escucharme. Soy la única que logra que piense con claridad. Pensé que sería Infa. Ambas sonreímos. En algunas cosas, declara. Debo continuar. Te lo llevaré al anochecer, después de nuestra entrevista. Señala a Bombón. Y si tienes que elegir nuevamente, piensa las cosas primero. No lo hagas por impulso. Becky se aleja, tomando los guantes que le ofrece su entrenador y acercándose a un saco de boxeo. ¿Quién es ella?, le pregunto a Bombón, quedándome de pie en mi lugar. Aquello, sin duda alguna, fue tan extraño como tranquilizador. Pensar en cómo resultaron ahora las cosas era algo estimulante para mí. Su cambio tan drástico en su manera de dirigirse a mí era evidente. No sabía si se debía a que estaba haciendo las cosas bien o porque su padre así lo quiso en algún momento. Sin embargo, aún me aterraba lo que podría pensar Charlotte. Me aterraba llegar al hotel y recibir un golpe por haberla delatado con su hermana. Pero ahora mismo solo tenía las palabras de Becky en mi cabeza. Ella no quería que me alejara. Eso significaba que tenía una oportunidad de conseguir lo que tanto deseaba, su perdón. Sabía que con Charlotte el camino sería más difícil, pero estaba dispuesta a recorrer cualquier obstáculo para conseguir el perdón de la hermana mayor. No podía elegir entre ambas. Tenía una deuda con las dos y debía pagarla. Si eso significaba aceptar un poco de ayuda de la hermana menor, la tomaría. Quería demostrarles lo arrepentida que estaba, así que eso haría.